Ortega decía, se suprime la distancia espacial entre los bandos en oposición en cualquier guerra por la presencia del cañón, digamos, la aplicación de la pólvora a la, a la guerra, digamos, al material bélico. Se suprime la distancia entre continentes a partir de la aplicación también, a partir de los inventos chinos, de todo lo que son las herramientas de navegación, el astrolabio, la brújula y demás cosas, cosuelas que andaban por ahí. Podría haber otras, digamos, que se podrían agregar, que las distancias también se suprimen, también no solo en el mar, sino en la tierra, porque se aplican muchas de las invenciones chinas y árabes sumadas para lo que son los aperos del caballo. Pero Ortega habla de, puntualmente, el cañón, la brújula y el astrolabio, y habla de una tercera supresión de distancias, la distancia intelectual y la distancia en el espacio entre el autor y el lector, gracias a la imprenta. Esas tres supresiones, para mí claramente están marcando, lo que pasa es que en la época de Ortega no se hablaba de globalización, pero es tan importante eso, es lo que nos pasa hoy con la Internet. Tío. Si Ortega todavía estuviera vivo, diría que lo que está pasando hoy de algún modo pasó a mediados del siglo, con el inicio, digamos, el primer paso allá a mediados del siglo XV, con la aparición de la imprenta, que tanto Müller-Brockman como Mex lo ubican como un invento de categoría similar en importancia a lo que fue la escritura, la propia escritura. O sea, el lenguaje escrito, allá esa fecha que se pone hace 5.000, 5.500, 6.000 años, fue importantísimo. Bueno, la imprenta también. Entonces, hay que tomar dimensión de lo que son esas tres cuestiones, esos tres inventos que le permitieron al hombre una protoglobalización, una relación mucho más directa en la guerra, por un lado, no tan positiva, y mucho más positiva en el mar, aunque fue positiva para algunos, sobre todo para los conquistadores, digamos, o los grandes imperios que querían hacer extensión de territorio. Y fue muy positiva para la difusión de las ideas. Pero aparte, ¿yo qué quería sumar como diapo? No sé si se acuerdan de la invención de los occhiali. ¿Se acuerdan de los occhiali? ¿Qué eran los occhiali? Cualquiera diga. Si se acuerda. O si no se acuerda, diga, no, no tengo la más pálida idea, profe. Yo no sé ni No tengo la más pálida idea. Opción B, no tengo la más pálida idea. Bueno, traten de acordarse, porque de todo lo que vemos en historia del preindustrial es una de las cosas más importantes, junto con la imprenta. Allá por el siglo XIV, a mediados del siglo, un poquito antes de la mitad del siglo XIV, Giovanni de Dondi, no, el que inventa del siglo XIII, Giovanni de Dondi inventa el escape para el reloj. Ya me voy a acordar del nombre del inventor, por eso quería buscar la diapositiva, porque la memoria me traiciona para estas cosas, pero ya me voy a acordar. Inventan los occhiali eran los lentes, los anteojos. Los anteojos aparecen a mediados del siglo XIII, o sea, 1200 y pico, a partir de unos ensayos que hacía este tipo, ya me voy a acordar del apellido, a partir del pulimento de piedras de cuarzo. Después, con el tiempo, empiezan, fundamentalmente en Italia, que se trabajaba tan bien el vidrio, por ahí lo ha visto Nacho ahí en Venecia, porque Venecia es como la ciudad que no solo era particularmente importante por lo que decía Nacho con el tema de las tejedurías o la producción de hilados o de telas, sino también de lo que es la producción de vidrio de calidad y también de lo que son las imprentas. Mira vos, hablando de eso. El invento de los lentes, por si no han visto la película o leído la novela, se las recomiendo, la de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Ahí se ve como el personaje interpretado por Sean Connery saca en un momento un monóculo para poder leer una letra muy chica de uno de los manuscritos. Ante el asombro estamos hablando de mediados del siglo XIV en la película. O sea, 100 años después de la invención de los occhiali.
ante el asombro de todo el monjerío que andaba por ahí, de los escribas, de los escritorios, de los... ahí voy a abrir el WhatsApp, porque Ignacio acaba de decir algo. Del vidrio no sabía nada, Nacho. Sí, aunque hay una ciudad específica en Italia que es la de Murano, el famoso cristal de Murano que se trabaja muy bien ahí, pero toda Italia, particularmente Venecia. Volvamos a John Connery al personaje en El nombre de la rosa. Saca un monóculo el tipo cuando estaban en el escritorio de la abadía, en la biblioteca, pero en la parte de escritorio donde se copiaban los manuscritos, y el monjerío queda absolutamente asombrado. Es como si nosotros estuviéramos en un taller y de golpe alguien saca la patineta voladora de Marty McFly de Volver al Futuro 2 o 3, no me acuerdo cuál es, la 2. Esa que flotaba en el aire, ¿viste? Era verdaderamente un objeto de una tecnología totalmente desconocida. Entonces, la aparición de los occhiali en el siglo XIII, la difusión de su uso entre lo que sería una clase mucho más intelectual, como eran en las abadías los monjes, sobre todo los escritores y los copistas, empieza a difundir un objeto que va a ser de muchísima importancia para alargar la vida útil de los ojos de la gente. O sea, yo si no tuviera anteojos, que los uso desde los 21 años, me costaría muchísimo más leer. No hubiera leído todo lo que he leído en mi vida si no tuviera la ayuda de los lentes. O sea, hace más de 30, casi 35 años que uso lentes. Y eso pasaba también en los siglos pasados, digamos. Entonces la gente no tenía esa posibilidad. Imagínense lo que fue a ese gran invento de los occhiali, la suma de otros dos. El espabilador de las velas. ¿Qué es el espabilador de las velas? Si ustedes alguna vez han prendido una vela cuando se ha cortado la luz por Sanepec, habrán visto que frente a la mínima brisa, la vela tiene un movimiento, una vibración por el viento, que reduce muchísimo la calidad de la luz emitida, por razones obvias. Para que la calidad de la luz sea mucho mayor, la llama debe estar estable. Para eso se inventan los espabiladores, que eran ni más ni menos que pequeñas ampollas o protectores frente a la acción del viento de la llama de la vela. Los había más caros de cristal y los había menos caros de alguna pantalla que pudiera ser mínimamente translúcida. Podría ser hasta de un pergamino. Esos espabiladores, más los occhiali, lo primero que hacen es mejorar la calidad de la emisión de la luz y alargar la vida útil de los ojos. Entonces, cuando llega la imprenta, a mediados del siglo XV, cuando en realidad la difusión verdadera de la imprenta es a mediados del siglo XVI, ya estaba potenciado ese otro aspecto de la lectura, como la vida útil de los ojos y la calidad de la luz. Entonces la imprenta tuvo mucho mayor impacto, porque lo que hacía falta era material para leer. Yo ya tenía la posibilidad. No era caro producir velas, de hecho las velas se producían con grasa animal, lo que era bastante feo desde el punto de vista del olor. Hoy las hacen con parafina, entonces uno prende una vela y a lo sumo siente algún olorcito quemado medio raro, pero hasta se pueden perfumar. En la época, el medioevo, toda la edad moderna, las velas eran de grasa animal. De hecho, nosotros tenemos mucho que ver, sobre todo en la época de la colonia, después la conquista de América, y ya para el siglo XVII-XVIII, desde el virreinato, primero del Perú y luego del Río de la Plata, se exportaba muchísima carne y cebo. Casi la mayoría de las cosas que nosotros exportábamos hacia Europa, el único país europeo con el que podíamos comerciar por justamente ley del propio virreinato era con España. De todos modos se contrabandeaba fundamentalmente a Buenos Aires a través de Colonia en Uruguay y después a veces a través del territorio brasileño o de la entrada de barcos medio piratones ahí por las costas uruguayas más arriba de Montevideo. Pero la carne se mandaba salada y se mandaba el cebo, y el cebo se utilizaba en Europa fundamentalmente para la fabricación de velas. O sea que
En toda esa explosión enorme que hubo durante toda la Edad Moderna, que recuerden fueron los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta la llegada de la Revolución Política y la Revolución Industrial. En todos esos 3 siglos, en esos 3 siglos particularmente, se dio una gran explosión de la ciencia, por la presencia de la imprenta y por el reenfoque del que ya hablamos la semana pasada, humanista. Ya no había una mirada hacia lo vertical y hacia Dios, hacia el cielo, sino la mirada apuntaba mucho más hacia lo terrenal. Bueno, el motivo de la tapa, ahí se ve que el nombre de la clase de hoy es imprenta y modernidad. La palabra modernidad está en relación a la edad moderna, no al movimiento moderno. Entonces, a no confundirse. Cuando decimos modernidad nos referimos a eso. Y lo que se ve acá es una ilustración del siglo XVIII, de la imprenta de la Enciclopedia Francesa, de Diderot y de D'Alembert, pero en este caso como una ilustración de lo que Mex también lo usa en ese sentido, por eso yo la saqué de ese libro. Digamos. Es la parte de las piezas que se usaban para la fundición de tipos móviles. Lo que se ve a la izquierda es el punzón, y lo que se ve a la derecha es la matriz que resulta después del trabajo. En una época lo usábamos a la matriz, digamos, como isólogo de la cátedra o como, digamos, imagen representativa, sobre todo en la etapa de la primera selección de textos, porque tenía la H justo, que venía bien con historia, por eso lo usaba. Así que me gustaba. Bien. Hubo un antecedente de la imprenta, o sea, la imprenta no aparece por sí, pero hay muchos historiadores que no aseguran del todo de que haya sido un antecedente directo y que la imprenta y el uso de tipos móviles haya sido consecuencia de esto. ¿Qué es esto que estoy mostrando? El trabajo en bloques. Si ustedes se acuerdan, no me acuerdo si fue la clase de ayer o la de la semana pasada, creo que fue la semana pasada. Yo les hablaba de que los chinos habían inventado el sello mucho antes que la aparición de los sellos en Europa y de la imprenta en Europa, y que ellos inventan la impresión de libros a partir de placas enteras, una placa por página tallada en madera. Esa talla en madera, esa talla de, digamos, superficies completas, empieza en Europa también en el siglo XV. A inicios del siglo XV, perdón, acá del siglo XIV. O sea, estamos hablando entre 1300 y 1400. Cuando yo dije a principios del siglo XV, porque las que me acuerdo son de 1419, 1420, 1400, no sé, ya vamos a ver algunas después. Entonces probablemente cuando acá se habla genéricamente del siglo XIV se esté hablando de fines. Puede ser. Pero los naipes, que uno hoy los considera un objeto tan trivial, fue fundamental en esa época para lo que fue la difusión de las placas a la hora de imprimir, objetos que se reproducían por miles. Eran muy baratos y todo el mundo tenía acceso a ellos. Obviamente había de distintas calidades. Había nobles que jugaban a juegos de naipes con cartas de marfil, que ya me imagino yo deben haber sido tipo piezas de dominó, porque para trabajar el marfil necesitas un mínimo espesor. No me quiero imaginar lo que debe haber sido, chiste malo, mezclar las cartas. Cuac. Pueden prender el micrófono y reírse. ¿Por qué las cartas fueron tan importantes en esta época? Porque estamos hablando de una época en donde el 90% de la gente era analfabeta, y no estoy tirando un porcentaje así porque sí. Más del 90% en realidad, más del 90% de la gente del mundo era analfabeta. La carta se difundió en todas las clases sociales, entonces todo el mundo tenía acceso a estos que eran pequeños dibujitos con una serie de símbolos que me permitían ir acercándome a partir del juego de cartas a una serie de datos que me hacían trabajar la cabeza. Digamos, las cartas en definitiva me permiten reconocer símbolos que a veces tienen que ver con diferencias sociales claras. También el hecho del juego de los naipes
me hace trabajar la cabeza en función de secuencias. O sea, yo tengo que aprender la secuencia del orden, cuál carta va primero y cuál carta va después en función de la importancia, aunque yo no sepa leer. Después eso me lleva a trabajar con un razonamiento lógico a partir de lo que son esos juegos en función del resultado que yo necesito obtener. Y cada carta tiene un valor intrínseco, o sea, así como puede guardar una secuencia de orden lógica en función de una numeración, por ejemplo, también puede guardar un valor intrínseco como pasa en el juego del truco, digamos. Para nosotros en el juego del truco, la carta que menos vale es la que mayor número tiene, que es el 12. Bueno, en realidad el 4. Y el 12 se usa no acá en Córdoba, sino en Buenos Aires. Pero digamos, cuanto más valor tiene una carta, por ahí, más valor numérico, menos valor tiene. Y justamente las cartas que más valor tienen son el as de basto y el as de espada, que es el que más vale. Después hay otra serie de valores que van modificándose en función de su palo y qué sé yo, el 7 de espada y qué sé yo. Podríamos estar discutiendo una hora con el tema del truco, pero toda esa cosa que uno conoce de memoria, con el póker me imagino, yo no lo juego, pero debe pasar algo parecido. Imagínense para la gente analfabeta lo que significó aprender toda esa secuencia de cosas con las cartas, con un objeto tan sencillo. Y lo que hizo también en Europa fue difundir esta impresión por bloques, lo que se llamaba la impresión por bloques. También se hacían libros por bloques. En este caso seguimos con impresiones, solo páginas, así como eran cartas, en este caso algún tipo como de estampa, lo que podríamos decir una estampita, en este caso de San Cristóbal. Fíjense ya a inicio del siglo XV, ya no siglo XIV. Entonces, también tuvo en Europa su época de desarrollo lo que era la impresión por bloques, hasta para libros, como ocurrió con los chinos. Los chinos sí utilizaron la impresión de bloques. En Europa no tuvo como demasiada difusión. Esta tarjeta, que encima está rota, tiene una esquina rota ahí, y no tiene fecha, que es de la Anunciación, pero debe ser más o menos de la misma época. Fíjense, hoy no le he visto a Lula por ahí, pero no sé si ya entró, si no dígame hola a Lula. Esta configuración, esta gráfica, tiene muchos elementos de lo que hablábamos ayer con Lula, a partir de su comentario de lo que era la pintura medieval. A pesar de que ya estamos pisando, estamos bien en la entrada, obviamente, en la Baja Edad Media, ya casi saliendo en algunos lugares de Europa, pero todavía guarda mucha simbología. En cuanto al aura que decíamos, la presencia bastante desarrollada de las alas del arcángel que viene a anunciarle a la Virgen María que va a ser mamá. Y acá la presencia del Espíritu Santo, como corresponde. Si no, no hubiera quedado embarazada. Fíjense que hay una estrategia gráfica muy interesante en el grabador, digamos. El ilustrador trabaja con una mancha negra que es la que lleva la atención al centro de la imagen. Si esa mancha negra no existiera, se difuminaría mucho más, se perdería mucho más esa dirección a la que nos obliga el grabador, y digamos, a llevar nuestra vista, digamos, por esa mancha negra que está ahí atrás. ¿Qué puede ser, no sé, en perspectiva el desarrollo del terreno afuera, o el verde, o lo que fuese? Tomar líquido. Vamos a tratar de apurar, porque si no esto va a durar mucho. Bueno, esta sí es una página del libro en bloque, que refiere a la historia de la Virgen. No tenemos datos de autor, pero claramente se ve como hay un solo trazo, digamos, no hay como distinta calidad de trazo. La calidad del dibujo es relativa, no es mala, pero tampoco es una maravilla. Y lo que está contando allí es la historia de la Virgen, con también el uso de una tipología gótica. Y no sé qué episodio, la verdad que estoy tratando de entender ahora que los miro con un poquito más de atención, pero no lo entiendo. Lo mismo que esto que están acá serruchando, que tendrá que ver con la historia de la Virgen. Evidentemente hay un personaje que se repite ahí, pero bueno, la luna dividida, interesante estrategia gráfica, digamos, de la luna en el cielo y la luna en el reflejo en el agua. Para saber qué es. Bien. Este es otro
interesante juego de, podríamos decir, de cartas o de tarjetas, también con fines didácticos. Un alfabeto de un poquito más allá del mediado del siglo XV, 1464, y acá pueden reconocer, no hace falta que se los diga, la letra K. Imagínense esto como elemento de difusión para el aprendizaje del alfabeto, para aquella gente justamente analfabeta que andaba por ahí, inclusive hasta los niños. Hay como cierto carácter grotesco y se habla de un alfabeto fantástico. Yo le veo más características de didáctico. Inclusive aquí se ve un personaje femenino como en cuidado o contención de un personaje infantil que está acá formando parte de esta letra, digamos, esta base de la letra. Esto también es parte de la época en Europa de la impresión por bloque, a pesar de que ya teníamos imprenta desde 1444, según reza la historia de la invención de Gutenberg, o de los registros de la invención de Gutenberg. Y esto es el Ars Moriendi. ¿Por qué lo muestro? Porque era interesante desde el punto de vista histórico, como comunicación institucional de la Iglesia. Lo que se ve acá sobre la izquierda es la ilustración de un texto sobre la derecha que le enseña a la gente a prepararse para morir. ¿Por qué en esta época? Porque en esta época, contemporáneamente al desarrollo de este libro en bloque y de este Ars Moriendi como formato de texto, se dio la peste negra en Europa, que se llevó millones de personas, mucho para lo que era la población de la época, en todo el mundo. Fue tremendo. Prácticamente todo el mundo en su familia nos puede llegar a traer algunos malos recuerdos, aunque esta peste que tenemos hoy del COVID no es tan mortal, digamos, pero todo el mundo tenía algún pariente dentro de su familia que se había agarrado a la peste, pero en este caso no zafaba, como en el caso del COVID, en más de un 80 o 90%. El Ars Moriendi era una estrategia de la Iglesia como institución, lo digo como bautizado, hecho la comunión, confirmado y miembro, al menos en los papeles de la Iglesia Católica, así que puedo hablar con toda autoridad de esto. La Iglesia, pues si hablara de otra institución, de alguna otra religión, ahí me cuidaría un poco más. Lo que hacía ni más ni menos era enseñarle al feligres, al fiel, a que una vez que se muera no le deje nada a los hijos, que se lo deje a la Iglesia, que era mucho más importante eso. Ese era el Ars Moriendi, digamos, era el arte de aprender a morirse dejando todo bien ordenadito. De hecho, acá hay presencias de demonios y de ángeles por ahí que están como en el lecho de muerte del muchacho en este caso, dándole las instrucciones para que disponga bien de sus bienes a la hora de morirse. La Biblia Pauperum, como se llama ahí, como su nombre lo indica, era una edición de las primeras ediciones de la Biblia más masivas. Tengamos en cuenta que ya para esta altura, hacía 10 años que Gutenberg había hecho su Biblia de 42 líneas, ya lo vamos a ver después nosotros en una diapo. No sé si esa noticia habrá llegado, pero esta fue la idea de hacer una Biblia para pobres, una Biblia accesible, porque por más que la imprenta aparece a mediados del siglo XV, no era fácil adquirir libros. Mucho menos era fácil adquirir manuscritos. De eso me olvidé de hablarles ayer, así que aprovecho y se los digo hoy. Es interesante revisar históricamente cuánto costaba un manuscrito. Primero que la gente que tenía una biblioteca mucho más poblada, como mucho llegaba a tener 15 o 20 libros, lo que era una verdadera fortuna, porque cada libro manuscrito tenía un valor similar a una pequeña finca, a una vid, por ejemplo. Si yo tenía en Europa alguna pequeña tierra como para trabajar el vino, eso valía un libro manuscrito. Es como si yo hoy tuviera una casa de campo. Bueno, ese valor tenía un libro manuscrito. Entonces, la gente más rica, los nobles, de toda la nobleza, todos los monarcas europeos podían llegar a tener, a lo sumo,
10, 15, 20 como mucho. Y la biblioteca que se registra con mayor cantidad de manuscritos para esta época, en 1422, según, no me acuerdo si es Mexo o Müller-Brockman el que tira ese dato, tenía solo 122 libros, que era la biblioteca de Cambridge, nada menos. Que nada, 122 libros, imagínense. Esto también me da pie para decir que en la Edad Media surgen muchas universidades, que luego con el tema de la imprenta se van a como reforzar, o se van a... Pero bueno, no nos vayamos demasiado de tema con el tema de la imprenta. La Biblia Pauperum entonces es una Biblia para pobres. Y si se fijan, más allá de lo primero que aparece a la vista, que es la configuración de cruz, con el refuerzo de una imagen de cruz en el centro. Pero no era una Biblia como tal y cual la conocemos hoy. Era una Biblia en realidad más didáctica, en donde aparecían las escenas clave en algunas páginas, por ahí no tenía más de 20 o 30 páginas, las escenas claves para, digamos, el desarrollo de la historia bíblica, de todo lo que se cuenta ahí. Compárenla con la Biblia impresa por Gutenberg, tenía 1200 páginas, en realidad más, casi 1300 páginas. Estas no, estas tenían pocas páginas. De hecho, acá se ve la escena de la crucifixión y al lado se ve la escena de, esto es la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. O sea, nada que ver históricamente. Y acá se ve cómo Moisés le pega con el báculo a la piedra para sacar agua en el desierto. Son escenas bíblicas con un fuerte contenido gráfico, muy poco texto, que permitía que los analfabetos también aprendiesen, o que yo le pudiera enseñar la historia bíblica a un analfabeto. Algo muy parecido a lo que parecía, a lo que aparecía en los frescos, en las capillas, y antes en los vitros, en todos los vitrales, en las catedrales góticas. Otro ejemplo de libro de bloque, simplemente un libro de enseñanza de figuras religiosas importantes. Algo parecido a lo que veíamos recién, pero más que de la Biblia, de figuras religiosas. Contemporáneamente, fíjense que ahí aparece el dato del 1800, porque esto en realidad es una ilustración de la enciclopedia. Acuérdense. Entonces, contemporáneamente al desarrollo de los libros en bloque en Europa, también seguramente traídos de China, como idea, aparece la fundición de tipos móviles, también traída de China como idea. Se le ocurre a Gutenberg era un tipo que se había formado en la orfebrería, lo que le permitía el manejo muy, muy preciso de herramientas para el trabajo del metal, sobre todo para el desarrollo de piezas con muchísima precisión. Esto es, en definitiva, el equipo que yo necesito para fundir tipos. Como les decía yo en la tapa, el de la izquierda es un punzón. El punzón se aplicaba sobre alguna superficie de relativa blandura, como puede ser el cobre o algún latón blando, que puede ser una aleación de cobre con estaño y algunas cosas, algunos otros metales. Por eso daría bronce, lo que sería más duro. Pero podría ser estaño, podría ser algún latón o podría ser cobre. Con ese punzón yo genero un hueco similar al que se ve acá en esta matriz. Luego, ese hueco se rellena, digamos, con algún tipo de material que me permita construir una matriz de cerámica, de porcelana, como decía, algo parecido a lo que hacían los chinos, y luego lo rellenaba con algún metal de fundición, con plomo. Generalmente se trabajaba con plomo. Ese era el primer proceso. En el caso de era el punzón sobre alguna superficie que me permitía conseguir un negativo, aunque en este caso uno lo ve como positivo, meterlo en estos aparatitos, ahí se ve la H chiquitita, que yo meto ese positivo, cierro la caja de la matriz, lleno y vierto el plomo, y esa piecita, ese positivo en metal que yo hice al principio, se retira y me permite generar esto, que es esta pieza del medio. Espero que se haya entendido porque hice un bollo con la matriz china y con la matriz de Gutenberg.
El trabajo de la imprenta generó una cantidad enorme de oficios. O sea, fíjense cómo ya existía. Para mí, como yo les he dicho a veces en las clases de historia, la imprenta es el primer objeto producido en serie. O sea, el libro de códice, producto de la imprenta, es el primer producto producido en serie. Con toda la concepción del producto producido en serie. No solo porque también tenemos matricería de metales desde la Edad Antigua, pero en este caso existía la diversificación de oficios para la producción de un objeto que salía por miles, en masa. Obviamente depende de la capacidad de las imprentas, ya vamos a hablar de las cantidades. Los oficios eran varios. En este caso estamos viendo al fabricante de pergaminos. Todos estos son grabados, digamos, en madera de Joseph Hamann, ahí como estamos viendo, a fines del siglo XVI, o segunda mitad del siglo XVI, más que fines. ¿Cómo se hacía el pergamino? A partir de piel de oveja, como les decía, con los mismos manuscritos, una cantidad importante de ovejas se necesitaba para un libro de 100 páginas solamente. Encima, con algún tipo de tinta, por ahí pasa lo que hoy nos pasa cuando trabajamos con algunos de estos marcadores indelebles o qué sé yo, algunos de estos que tienen tinta muy fuerte y se nos traspasa el papel, así que la mayoría eran de simple faz, lo que duplicaba la cantidad o la necesidad de papel o de superficie de fijación. Este libro de los oficios de Joseph Hamann, en realidad Joseph Hamann es el ilustrador y los textos, digamos, son de Hans Sachs, como dice allí. ¿Qué textos? Bueno, la explicación de los oficios. Yo acá solamente he puesto los que corresponden a la fabricación de libros, o sea, la imprenta. Ya vimos el fabricante de pergaminos y este es el fabricante de papel. Ya en esta época en Europa había entrado con mucha fuerza la fabricación que originalmente en China se hacía a través de la tela, de la seda, y luego este es el fundidor. ¿Por qué no aparece el texto? Ah, ahí está. Este es el fundidor de tipos. Eso que veíamos como colección de objetitos, que yo necesitaba una caja, a donde verter el metal líquido a partir de un positivo o de un negativo, según cómo se vea, hecho por un punzón en una superficie blanda. Ahí está el fundidor extrayendo el plomo caliente de este pequeño hornito y volcándolo ahí con una cuchara sobre el molde, sobre la caja del molde, sobre la matriz, en definitiva. Imagínense la vida de esta gente, aspirando plomo, que son gases tóxicos, hiper cancerígenos, casi todo el tiempo. Aquí alguien prendió el micrófono. ¿Quiere alguien decir algo? Me imaginaba al fundidor agarrando el molde a mano pelada nomás, como estaba en la ilustración ahí. Sí, ni guante, Parejo. ni pinza. Aunque ahí tiene, fíjate que tiene una pinza. Eso me olvidé de señalar. Fíjate que tiene una pinza acá, ¿ves? Esta pinza de acá. Es casi como, parece un diapasón, ¿viste? Es una pequeña, una pinza. Bueno, en definitiva es. Claro, sí, ahí lo estoy viendo. O sea, que con esa podía haber zafado, pero sí, un laburo realmente insalubre. Ahí tiene una caja arriba también. Acá tiene una caja en la mano y acá tiene otra matricita o una colección de matrices ahí. Son bastante, eso es lo lindo de estos dibujos, digamos, que empiezan a recrear una cantidad de elementos que nos dan la pauta de cómo se vivía en la época. Pero está muy bien vestido y todo lo que quiera, pero los vapores de plomo lo deben haber hecho pelota en un par de años. Bueno, otro oficio era el tema de los impresores y los cajistas. ¿Qué eran los impresores y los cajistas? No eran otra cosa que, los cajistas son los que se van al fondo, son los que vuelven a meter los tipos en cajas o los sacan de allí a pedido de los impresores, concretamente, que son estos, los que están trabajando a partir de la prensa, de la ubicación de todos los tipos en una matriz, digamos, en una caja, que me permite a mí, no, estaba leyendo el chat ahí, que la Ale quedó medio perdida. Y esto que se ve acá, que se utilizaba hasta no hace mucho, como
como modo de repartir la tinta en las placas, justamente, en las placas matrices a donde se aplica el papel. Bueno, habrán visto. Es muy lindo ver este tipo de cosas en funcionamiento. Yo tuve el placer de ver Aquiles Guy, que ya lo perdimos al viejo, lamentablemente, tenía en su museo una imprenta que había comprado completa, con todos los tipos y sus cajas. Una belleza increíble. Y también tenía una máquina de la Gestetner, la famosa, rediseñada por Loewy, Raymond Loewy, no me salía el nombre. Bueno, el diseñador. ¿Quién era el diseñador? Ya vamos a ver algunas de las cosas que hacían los diseñadores, que no hacían otra cosa que dibujar en papel o en pergamino los borradores, porque no eran originales, que luego eran transferidos si en el caso era un diseñador de tipografía, al fundidor de tipos, y si no, a lo que podía ser digamos, los impresores o los cajistas, digamos, que armaban las páginas. Este es otro diseñador, pero grabador. Yo le puse grabador acá, a pesar de que Mex no lo dice en su libro, porque el tipo está evidentemente con un punzón trabajando sobre una superficie blanda, que puede ser madera o algún tipo de chapa más blanda. Fíjense una cosita acá que es el sello de Josh Aman, cosa que nosotros le pedimos por ahí en primer año. Y hasta uno puede empezar a indagar y a ver detalles, así como vimos la pinza, acá se ve un modelo de mesa en donde claramente hay una plegabilidad, o sea, se ve que el ambiente era no muy grande, y yo tengo acá una de las tablas de la mesa que seguramente se puede rebatir aquí a 90 grados, o desplegar, mejor dicho, a 90 grados para generar una mesa mayor en otro tipo de actividad. Bueno, otro es el iluminador. ¿Se acuerdan del iluminador? Porque ayer hablamos con los manuscritos. El iluminador no era otra cosa que el ilustrador, al que se llamaba iluminador porque trabajaba con láminas de metales preciosos, como plata y oro. Seguramente aquí tiene toda una colección o polvos de metal, que como les dije ayer, se usaban, pero por ahí no mucho, por el tema de que dejaban como una textura granulada que era incómoda y también rompía al papiro, al pergamino o al papel que se ponía por delante. No sé si queda algún otro oficio. Los encuadernadores, bueno, no eran otra cosa que lo mismo que se hace hoy, todavía en las imprentas. De hecho, yo tengo un bello ejemplar que quiero mucho. Hace mucho tiempo un alumno de historia me trajo un libro sobre los oficios en la antigüedad, y yo le pedí a la gente de la imprenta de la FAU, que me hicieran una copia. Era imposible de conseguir. De hecho, una de las máscaras que yo suelo mostrar del teatro griego está sacada de ahí, y el casco del legionario y del gladiador que yo les mostraba en la línea de tiempo la semana pasada, está sacado de ahí esa imagen. Son grabados en madera. Ese libro, en vez de copiármelo y anillármelo como normalmente se hace hoy en cualquier fotocopia de libro, me lo encuadernaron, o sea, me lo cosieron, me hicieron una copia de libro con tapas rígidas y esa cinta azul que uno suele usar, o a veces morada, para señalador de la página. Con todo este mismo tipo de sistemas, 500 años después, bueno, en este caso 450, en donde están las prensas que me permiten, digamos, encolar toda la colección de páginas que van cosidas hacia algún tejido, hacia algún género, que luego se vincula a la tapa. Hermoso oficio. Bueno, acá también hay cantidades de cosas como para observar en cuanto a el oficio propio del encuadernador. Tienen hachitas acá, que yo imagino pueden tener que ver con el cortado del pelo, el corte del papel, no sé, porque si no, ¿para qué otra cosa? Si no, no veo ningún tipo de guillotina o cosas así. Prensas acaban cosiendo. Este es el aparato para coser todas las páginas. Es hermoso. Hermosa ilustración. Bueno,
¿Para qué usaron en esos primeros tiempos la imprenta los europeos, fundamentalmente los alemanes? Porque la imprenta nace en Alemania. Gutenberg, uno de los primeros encargos que tuvo, él era de Maguncia. Luego se va de Maguncia por algunos problemas ahí personales más ligados a cuestiones políticas y después puede volver. Pero el obispo de Maguncia le pide que redacte o que imprima, digamos, una indulgencia. ¿Tienen idea de qué eran las indulgencias? Alguien dígame. Opción 1, sí, abren micrófono. Opción 2, abren como recién micrófono y no tengo la más pálida idea. ¿Para los pecados? Algo así, pero ¿para qué? Y para comprar, ¿A vos te suena la palabra por digamos, ese lado, digamos? para comprar el paso a la otra vida, digamos, ¿no era así? O era lo que vendían Algo terreno es en el cielo, no me acuerdo bien de la comprar un época. terrenito en el cielo. Exactamente, ni más ni menos. Era el problema de Calvino y Lutero, entonces. Exactamente, bien. Andrés ha ubicado históricamente bien todo este pequeño quilombo. En realidad Lutero tiene un desarrollo más en el siglo XVI, y todo el protestantismo en gran medida surge como reacción a esto. Porque durante la Baja Edad Media, ya lo hablamos la clase pasada, pero también lo habrán visto en historia, la Iglesia se ocupó en gran medida de tratar de reconquistar Tierra Santa. De hecho, me suena lo de las indulgencias plenarias, ¿puede ser? Sí, exactamente, Nati. Y hay algunos métodos actuales, aunque no interviene la moneda de por medio. La Iglesia, yo me acuerdo cuando era chico, si comulgaba los primeros viernes de cada mes y no sé qué, tenía ganado el cielo. Era gracioso, porque yo comulgaba en gracia, se supone. O sea, después de haberme confesado, los primeros viernes de cada mes iba a misa y después podía portarme como se me ocurriese. Bueno, acá pasaba más o menos lo mismo. Yo podía comprar a través de un interesante aporte económico un terreno más o menos grande en el cielo. Las indulgencias también se imprimieron y se entregaron por miles. Y Gutenberg vivió de eso también. Lutero luego, casi 100 años después, no tanto, utilizó la imprenta justamente con el objetivo opuesto. Vamos a hablar en las últimas diapos de eso, pero si tienen interés, yo no creo que esté en Netflix, tampoco en Flow, pero si la pueden conseguir por ahí, hay una linda película protagonizada por, no es Ralph Fiennes, sino Joseph Fiennes, el mismo de Shakespeare enamorado, que hace de Lutero y cuenta justamente ahí esta doble historia. Lutero utilizó la imprenta para combatir a esa iglesia que compraba, o mejor dicho, que vendía la salvación eterna por guita, y por otro lado la utilizó para imprimir un Nuevo Testamento traducido al alemán, porque él decía, no tenemos que depender de la interpretación de las Sagradas Escrituras de otro o de otra, sino, y sobre todo a otro o otra que supiera latín, sino que nosotros que hablamos y escribimos en alemán podemos tener nuestra propia versión del Nuevo Testamento y poder interpretarlo como nosotros queramos. Después hizo la Biblia completa. Esta es la famosa Biblia de Gutenberg. A Gutenberg se le ocurre hacer una Biblia, ya vimos recién, la indulgencia de Maguncia era de 1454, sí, 1454. La Biblia, en realidad es un poquito posterior, no me acuerdo si es de 58, pero más o menos por ahí. ¿Por qué se llama de 42 líneas? Las primeras páginas de la Biblia de Gutenberg tienen un par de primeras páginas, 40 líneas, después pasa a 41 y finalmente sigue imprimiendo prácticamente el 90 y pico por ciento de las páginas de la Biblia de 42 líneas. La especulación es que, más que una cuestión de edición, que es bastante buena, pues realmente es muy bella, el trabajo de edición es fenomenal, es verdaderamente cómodo a la vista, más allá de lo incómodo que puede ser leer el gótico, ¿no? Y más en alemán.
pero le permitió a Gutenberg ahorrarse algo así como en esas 1200, casi 1300 páginas, casi 100. Cachichén, dirían los chinos. Acá tenemos algunas iniciales que muestran otra de las técnicas interesantes que incluye Gutenberg en la impresión, digamos, con tipos móviles, que es las letras capitales, las letras iniciales, no capitales, perdón, sino iniciales, de 2 colores. La Biblia de 42 líneas tenía un tamaño generoso. Esto que se ve acá de alto son 40 y algo de centímetros, o sea, 40 centímetros y medio, o sea, 405 milímetros, lo que sería en milímetros. Y el ancho de la página es de 30. Así que es un aparato grandote, de 60 por... O sea, es un lindo... sería un 30 por 42, sería una 3, o sea, sería como una 2 casi, desplegado. Un poquito menos que una 2. Los márgenes tenían casi 3 centímetros, pero eso me ocurre que los superiores, porque los inferiores para nada tienen 3 centímetros. Y tenía, acá tengo el machete, 1288 páginas exactamente. O sea que bueno, yo decía 1300, pero andaba más o menos por ahí. Bueno. No salen. No les he hecho la transición a muchos de las imágenes y me embola, pero bueno. Vamos avanzando. Gutenberg, para hacer la Biblia, pidió una cantidad importante de guita prestada. Justamente se la pide a Schoeffer, si mal no recuerdo. Alguno de estos dos, pero me parece que es Schoeffer. Quien le presta la plata, y cuando justamente trabaja Gutenberg para poder imprimir, para poder editar finalmente esa Biblia, que bastante laburo le costó, con eso, con la ganancia de esa impresión, él pensaba pagar las deudas. Schoeffer en un momento le hace juicio, digamos, le plantea una demanda que termina siendo favorable a él, y Gutenberg tiene que entregarle todo el equipo, absolutamente todo el equipo. O sea, en síntesis, lo jorobaron entre Schoeffer y Jan Fust, que se terminan convirtiendo en socios. O sea, Schoeffer se busca a un socio que le permita seguir trabajando en el oficio de impresor, y se transforman ellos juntos en una empresa que termina siendo por mucho tiempo la imprenta más importante de Europa. De hecho, fue la primera. Gutenberg después puede rehacer su oficio. De hecho, termina siendo una especie de empleo público, porque la corona lo contrata bajo un sueldo fijo como, digamos, como cortesano, en realidad. Así diría la historia. Schoeffer y Fust imprimieron montones de cosas con muy buena calidad. Esto que se ve acá son las iniciales de una publicación, mejor dicho, estoy hablando mientras leo, nada que ver. Esto es la portada, o lo que sería el encabezamiento del índice, donde me cuenta de qué trataría el libro. Y lo que no, perdón, este es el colofón. Estoy un poquito disperso. Esto sería el colofón, sería como el cierre. Y lo que se ve acá, como esta especie de blasones, son ni más ni menos que los blasones que corresponden a Fust y a Schoeffer, como socios de esta empresa impresora. Y lo que dice acá, iniciales a 2 colores, es lo que está mostrando esto que ya había planteado Gutenberg en su Biblia, y que se ve acá claramente expresado. ¿Cómo se conseguía esto? Con algún ilustrador que complementara el trabajo de los tipos móviles con bloques de madera. O sea, esto sí se hacía en bloques de madera, y se hacía la impresión de toda la página, y luego se le agregaba todo este ornamento. ¿Tenemos algo más de Schoeffer? Sí, de Schoeffer y de Fust. En este caso, otra publicación, lo diremos en latín, digamos, Rationale Divinorum Officiorum, que lo que muestra acá como interesante para la época, estamos hablando de una época muy temprana en la imprenta, ya es la utilización de tipos móviles minúsculos. O sea, ya es la utilización de los minúsculos. Miren la riqueza de esta letra inicial, que es fabuloso. ¿Para qué sirvió la imprenta aparte? Esto es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación. Así como hoy va uno por la peatonal
yo los rechazo a todos porque me molesta mucho el despilfarro de papel, por esta cosa de que te empiezan a entregar folletitos para la librería tal, la fotocopia no sé cuánto, todo limpio, lavandería o alguna de estas casas que te venden todo suelto. Todos te los entregan en la peatonal. A medida que vas caminando hay alguien a quien le pagan para entregar. Bueno, eso en realidad tiene un antecedente bastante viejo con la aparición de la imprenta, que es ni más ni menos que las hojas sueltas, así se llamaban, digamos. Y se imprimían por cientos o por miles, de acuerdo al evento, para su difusión. En este caso, un concurso de tiro por ballesta, como se ve ahí claramente en el dibujo, sobre todo en el superior. Me gusta mucho, esto es bien inicios del siglo XVI. Fíjense cómo se construye gráficamente. Esto es muy interesante para analizar una de las otras 3 estrategias o herramientas que yo incluiría en ese repertorio del que hablamos ayer. ¿Se acuerdan? Hablamos de la comunicación sin palabras, estoy leyendo el machete. Los objetos portadores, la identificación a través del uso de una tipografía en particular, el sello, el logo, los souvenirs, los objetos portadores. Hoy agregaríamos 3 más, al menos 3. Una es esto que es la síntesis gráfico-conceptual, algo en lo que tanto jodemos, tanto molestamos desde historia, y supongo que molestarán en otras materias también. Esta habilidad para poder resolver con claridad un buen equilibrio, una buena síntesis entre lo que yo pongo como texto y lo que yo pongo como gráfico. Si bien no sería el ejemplo más feliz hoy, sí me parece que era muy feliz en su momento, de tener un cuerpo de texto muy encajonado, por la dificultad que significa construir una página en imprenta con tipos móviles, y dejo todo el resto como para poder trabajar con un ilustrador que a partir de la impresión en bloques de gráficos por un grabado, se pueda trabajar también en grandes cantidades. Me encantó. Bueno, algo parecido pasa acá con un panfleto, digamos, advirtiendo o, difundiendo algunas cuestiones en contra de la sífilis, digamos, como enfermedad tan difícil en Europa en estos tiempos. Después de la conquista de América fue una de las cosas que más asoló a Europa, pero también a nosotros cuando lo trajeron para acá. Bueno, yo digo a nosotros y no estaba acá. Una enfermedad verdaderamente complicada. En este caso con una ilustración de Durero. Supongo que conocen a Alberto Durero. Alberto Durero era un ilustrador alemán, un pintor alemán, del que yo también quería incluir hoy un autorretrato, pero bastante fachero el guaso. Tenía una pinta así muy, ¿cómo decirlo? No sé, bueno, pero era fachero. Si no lo conocen a Durero, Durero tiene para la historia de la ilustración o de la pintura para mí personalmente, una importancia similar a un Leonardo o a un Miguel Ángel, para que se den una idea de la dimensión artística que tenía este tipo. Lo que pasa es que trabajó mucho más que como pintor, que era excelente, como ilustrador. Y ilustrador para la imprenta, justamente trabajó con la ilustración en cantidad. Por eso se guardan muchos grabados de Durero, afortunadamente. En este caso, con esta pieza que ilustraba, digamos, los textos de este poeta médico Bulsenius en Nuremberg, allá por 1496, ya cerrando el siglo XV. También era una hoja de estas sueltas, esa de la sífilis. Y esta es cuestiones de herencia también, algunas cuestiones legales con, como les decía, el riesgo que existía de que la iglesia se quedara con todo. Probablemente no tengo el dato, si esto era una publicación en apoyo de la iglesia, que lo dudo en Alemania y para esta época, orientado para ese lado, pero se me ocurre que no, que debe haber sido justamente un texto explicativo para avivar a la gente de lo que significaba el derecho de posesión sobre determinadas cosas y cómo a partir de una rama principal, las ramas familiares iban distribuyendo en función de sus
deudos o de sus descendientes los bienes que este tipo o tipa podría haber tenido. Más que nada tipo, porque las mujeres en esa época mucho no tenían. La ilustración, como les decía, se agregaba a los libros, en este caso con una página plegable que se hacía a partir de un enorme bloque de madera, en este caso como ilustración de lo que serían los viajes a Sion, al monte Sion, seguramente como una historia de lo que fue la época de las cruzadas. Linda ilustración. Bueno, estas dos diapos que les voy a mostrar tienen que ver con eso que hablábamos de los oficios. Acuérdense, cuando mostrábamos los oficios, mostrábamos al diseñador haciendo bocetos y al impresor o al cajista o al ilustrador terminando o pasando en limpio esos bocetos. Acá lo que estamos viendo es justamente Don Wogelmuth y Pleiderwolf. Por favor, se podrían haber elegido un apellido más simple. Bueno, Pérez y Jiménez, acá en este caso. Y no sé si alguien quiere entrar, así que voy a salir para darle ingreso. Sí. Hola, Lu. Volvemos a... Sí, ya sé que estoy presentando. Volvemos a Pérez y Jiménez acá. Wogelmuth y Pleiderwolf no son otra cosa que diseñadores. Lo que están haciendo acá es el planteo en borrador de una página, o de 2 páginas, para lo que sería este libro, que son las crónicas de Nuremberg. Las crónicas de Nuremberg no fueron otra cosa que un libro impreso sobre lo que sería la historia del mundo. De hecho, ya van a ver una portada. Acá, Koberger sería lo que sería el impresor. Probablemente haya estado también trabajando las dos cosas, de iluminador también. Las crónicas de Nuremberg se hicieron allá por fines del siglo XV. Ahí está, 1493. Ahí está arriba. Fíjense que hay un parecido, aunque hay algunas licencias que se toman el ilustrador, en definitiva, como para poder terminar de cerrar esa página. Pero vamos a volver atrás. Entre esto es un simple boceto que se ve sobre la izquierda y esto tan rico que se ve aquí como pieza terminada, hay una gran distancia, pero el mensaje en general se mantiene. Las Crónicas de Nuremberg, como les decía, era un libro de historia general desde los inicios de los tiempos, así dice la portada. Y acá con una página y una hermosa ilustración que muestra también esta cosa del manejo incipiente de la perspectiva allá por fines del siglo XV. Acá está, justamente George Alt hace la portada de lo que serían las Crónicas de Nuremberg, y acá en Alemania en gótico, o sea que imposible de leer. Dice, registro para este libro, el registro vendría a ser como lo que nosotros hoy llamamos índice. Registro para este libro de crónicas con ilustraciones y retratos desde el comienzo del mundo. O sea, era como una especie de historia universal. Lo que nosotros les compartimos en historia como breve historia del mundo de Gombrich, salvando la broma. Volvemos a Durero. Ya cerca, un tipo ya medio grande ya para esta época. El tipo ilustra lo que sería un libro completo sobre la historia de la Virgen, y acá es interesante de ver por lo que significa este recurso para darle a la Virgen ese aura necesaria, primero montada sobre una especie como de media luna, pero aparte con este rayado en el grabado, que hay que ver si fue desarrollado por Durero en madera o probablemente en placas de algún metal. Se trabajaba mucho el grabado en cobre también, lo que le daba al resultado una calidad muy diferente de la de madera, depende de la madera con la que uno trabajara y la calidad del ilustrador, digamos, pero Durero era maravilloso en ese sentido. Acá otra ilustración de Durero para otro libro, también impulsado por él, que era una versión del Apocalipsis, ilustrado por él. O sea, ahí los textos son sagrados, entonces él no era el autor del texto, sino simplemente impulsó la factura de un libro en donde aparecían
todas las escenas dibujadas por él en grabados. Es increíble el nivel de detalle. Acá ya es muy difícil, hay que detenerse verdaderamente para poder ver todos los elementos que muestra esta imagen en cada uno de los detalles. Con los 4, como decíamos, la muerte, la peste, el hambre y me estoy olvidando de la guerra. Un genio absoluto, Durero. Fíjense, tan genio era que a partir de un testimonio y una descripción en un boceto que recibió desde España, el tipo hizo ya famoso, conocido, boceto de un rinoceronte. Los rinocerontes habían entrado en Europa 1000 años antes como objetos de esparcimiento en el Imperio Romano, digamos. Eran animales conocidos en algunas zonas de Europa, pero no era fácil verlo, digamos, no es fácil verlo hoy, imagínense en aquella época. Por eso esa libertad que se tomó Durero en la representación de lo que se le debe haber descrito como una especie de animal encorsetado o vestido por una armadura, porque cuando uno ve un rinoceronte da toda esa impresión de ser un bichito que está, o un bichazo que está vestido como una armadura de metal. Eso claramente se ve en el grabado de Durero. Esto que se ve acá no es otra cosa que el sello de Durero, Alberto Durero. Es la A y la D, que eran su firma, ni más ni menos que su firma, presente ahí. Durero tampoco le esquivó el bulto a lo que sería el diseño de tipografía, que no guarda, digamos, no tenemos muchos antecedentes de sus tipografías, ni lo usamos, seguramente hay algunas inspiradas en él, pero fue un tipo que se preocupó, había una preocupación muy grande en Europa a partir de la aparición de la imprenta por generar tipos legibles. Y esa es otra de las herramientas que yo incluiría hoy, aparte de la que ya estuvimos conversando, que es el tema de la síntesis gráfico-conceptual. Y es la legibilidad de la tipografía que yo elijo. Si bien lo hablamos ayer un poquito sobre la importancia de la elección de un tipo de letra que me acompaña en la comunicación, es fundamental que, aparte de elegirla por una cuestión de simpatía o de cercanía a la estética que yo quiero manejar, también que funcionalmente tenga razón desde el punto de vista de la legibilidad. Hay toda una cuestión que tiene que ver con la separación entre las letras y la construcción propia de las letras, que acá se muestran en este estudio sobre el alfabeto de don Alberto Durero. También era un tipo muy preocupado por el aprendizaje, todas las técnicas de graficación o de ilustración. No era un tipo egoísta, bueno, hay que ver, porque en realidad esto es parte de un libro sobre técnica del dibujo que él creo que no termina editando, porque él muere muy cerca de esta época. Muere en 1520 y pico. La verdad que no me acuerdo. No tengo acá en el machete la fecha exacta de su muerte. Si alguien tiene ganas de googlearlo por ahí mientras estamos hablando. Pero acá lo que está el tipo haciendo es ni más ni menos que compartiendo una técnica para poder construir la perspectiva lineal sobre un plano. Es ni más ni menos que la técnica que utilizamos nosotros para la construcción de la perspectiva. Fíjense cómo se hacía a partir de un hilo. O sea, esto es una pequeña puerta con un lienzo o algún tipo de papel muy fino que yo cierro. A donde veo, desde este punto de vista, alguna parte de esta cítara o no sé si es una cítara o qué, de este instrumento de cuerda, le aplico un pequeño hueco, un agujero, pasando, digamos, una línea que me permita también encontrar la fuga con un hilo. O sea, un sistema de cierta complejidad, pero con estrategias interesantes como para poder, en el mejor sentido de la palabra, desentrañar, iba a usar otra palabra más grosera, digamos, desentrañar, ya que estoy grabando, los secretos de la construcción de la perspectiva. Acá vuelve a aparecer el sello de Durero,
presente en toda su producción. Bueno, acá, utilizando la grilla como método de construcción de perspectiva. En este caso ilustrando un desnudo, pero también es parte de ese mismo libro de técnicas de dibujo. En una edición posterior de 1532, ya muerto Durer. Esto ya en 1551 muestra un pliego suelto de Lucas Cranach como un homenaje a Martín Lutero. De hecho está retratado ahí por el propio Cranach. Y lo traigo acá por esto de lo que hablábamos al principio. En esta película que yo les recomendaba de Joseph Fiennes, se ve como Martín Lutero utiliza la imprenta con el mismo objetivo que en su momento lo utilizó la propia Iglesia Católica, tanto para difundir la Biblia como para las indulgencias, o para el Ars Moriendi, por ejemplo, que ya vimos, o todas esas estrategias como para quedarse con los bienes de sus fieles o con el dinero de sus fieles. Lutero lo usó exactamente para lo contrario, para difundir una palabra de Dios traducida a los idiomas de cada país, en este caso el alemán. Así fue como lo echaron de la iglesia, digamos, pero también para avivar a la gente en función de estas cuestiones legales. Y lo que hacían ni más ni menos era imprimir cantidades importantes de estos papeles sueltos, de estas hojas sueltas, de estos comunicados, y los clavaba ni más ni menos en la puerta de cada una de las iglesias, de los templos, donde la gente iba a misa, a las celebraciones, y ahí se encontraba con estos textos. Por supuesto eran retirados, pero los volvía, y así fue como comenzó la difusión de lo que luego se transformaría en una de los cismas más importantes de la iglesia, como fue la separación de la iglesia protestante, de lo que hoy conocemos como iglesia protestante. Se protestaba frente a eso. También frente a la gran cantidad de santos que transformaban a la religión católica en una especie de religión politeísta, digamos. Para los protestantes existe solamente la Santísima Trinidad y la figura de Jesús como importante, al menos hasta donde yo sé. Bueno, esto es simplemente una anécdota, una referencia más que anécdota, una anécdota gráfica al valor de los sellos y de los logos, que ya los hemos visto, lo vimos la clase pasada con el tema de los silleros, de los talladores en piedra, y en este caso de los impresores en Venecia. Venecia se transforma en una ciudad, si no la más importante, una de las más importantes de Europa en cuanto a los impresores, a todas las empresas impresoras que andaban dando vueltas por Europa. En gran medida por no me sale la palabra, emigración o inmigración, según como lo mire desde qué punto de vista, de los impresores alemanes que van a parar a Italia. En algunos casos por cuestiones políticas y en otras por cuestiones de negocio. Un par de cosas más que voy a mostrar antes de lo último, que tiene que ver con la tipografía y que tiene que ver con esto del calendario Regiomanus, que acá, no, el año aparece allá arriba, fines del siglo XV. ¿Por qué lo muestro? Por la habilidad con la que se trabajó la ilustración para esta gráfica, que es como una especie de gráfica interactiva. Yo tengo este cordón para conocer justamente el comportamiento del sol con el paso de las estaciones o de los meses del año. También acá están los signos del zodíaco puestos ahí, pero un libro claramente de ilustración astronómica. Pero fíjense cómo tiene como cierto carácter interactivo. De hecho, este disco que está adentro es un disco que puede girar con respecto al otro, de manera que yo puedo ir acomodando algunas de las variables. Y aparte yo puedo, con ese cordón en el centro, trazar algunas relaciones que van cambiando justamente en función de la altura del año en la que estoy y del comportamiento de los astros. Me parece genial. Me olvidaba de esto. De Simón de Colines, que es esta es la tapa de lo que sería un libro sobre
sobre plantas o sobre naturaleza. ¿Por qué lo muestro? Si alguien se acuerda, probablemente de la tapa de la Harper's Magazine de mediados del 19, o de alguna de las tapas de libros de Arthur McMurdo o del propio William Morris. Fíjense porque van a encontrar un parecido enorme, 400 años después, 450 años después en algunos casos. Entonces guarden esta imagen en la memoria porque cuando volvamos a ver estas cosas que hacían los Arts and Crafts, si tenemos tiempo de ver eso, y si no, acuérdense o googleen, lo van a encontrar y van a ver realmente el parecido. Finalmente vamos a ver un par de cositas sobre el desarrollo de la tipografía en Europa, que fue, como les decía, una preocupación enorme. Así como durante todo el periodo medieval nosotros vimos manuscritos que se escribían en parte con letra capital y en parte con gótica, que el mundo estaba dividido, el mundo occidental, en esos dos tipos de letras. Había gente que escribía según como escribían los romanos y otros que escribían como escribían los europeos, los europeos más modernos, en este caso medievales. Aparece la imprenta y aparece esta posibilidad de diversificar los diseños. Aparece el tipógrafo como oficio, aparece el diseñador de tipos como oficio. Y aparecen grandes cantidades de trabajo sobre una letra más legible, diseñada, hasta matemáticamente, como en este caso, el trabajo de Geoffrey Tori. ¿Por qué lo nombro también a Tori? Porque fue un maestro de Claude Garamond. Si yo le digo Claude Garamond, en una de esas, no le suena, pero si le digo solo Garamond, como a veces suele pronunciarse, se acordarán del tipo de letra. Bueno, ese es el objetivo. Acá Geoffrey Tori, este maestro de Garamond, haciendo un alfabeto a partir de herramientas. Esto seguramente debe haber tenido, del mismo modo que mostrábamos aquella página en bloque del alfabeto fantástico con la K, también fines didácticos. Aquí se podían mostrar las herramientas. Nos vendría bien que más de uno conociera, no ustedes, digamos que son gente elaboradora, que no han agarrado una pala en su vida, una tijera en su vida, una trincheta en su vida, conocieran algunas herramientas, como la cuchara de albañil. Bien, en la Z. No sé si es la última, me parece que no, que nos quedan un par todavía. La progresión de esta, para que se den una idea, estos textos los saqué del propio Power. Agarré la caja de texto, metí Garamond y lo puse ahí. Hay una evolución que se ve, digamos, el diseño del clásico Garamond, porque Garamond tiene varias variables. Después empezó a introducirse todo esto que tiene que ver con la letra itálica o la letra estrecha o la letra de caja ancha y todas esas cosas, de caja alta y demás, la negrita, y que algunos tipos de letras no tienen, no me acuerdo si la Garamond. Pero a mediados del siglo XVI, Garamond hace público este tipo de letra que todavía hoy usamos. Es bastante legible, es una de las mejores letras que andan dando vuelta por ahí. Obviamente tiene como cierta legibilidad o mejora con respecto a determinadas cosas. No es lo mismo para títulos que para cuerpo de texto o que para un cartel. Para la que suele usarse la Baskerville, por ejemplo, que estaba abajo. Apareciendo mucho después, 200 años después. O un poco después, la Bodoni. La Bodoni que también usamos y también os saqué del repertorio de letras. Luis Mono es otro letrista, otro diseñador de tipos que acá está mostrando lo que sería la construcción de las mayúsculas capitales y las minúsculas. Bastante parecidas a las monumentales y a las romanas, ¿no? Pero un interesante desarrollo ahí a fines del siglo XVII. En este caso, Fournier, haciendo también un estudio para tipografías decorativas, también, en este caso a fines del siglo XVIII, y no le puse la transición, me parece que esta sí es la última, justamente mostrando a Bodoni, al italiano,
John Batista, en un desarrollo de tipografía, en este caso con lo que sería parte del manual tipográfico que él publica. Recuerden que la letra que yo les mostraba, la clásica Bodoni, es de 1789, pero el manual que él publica es de 1818, seguramente algún manual como para el diseño de tipografía. Bueno, así, más de una hora que estoy hablando. Volvemos a las mismas referencias. Quisiera de alguna manera compartir el MEX con ustedes. Ya me voy a tomar el trabajo de subirlos ahí al blog de historia seguramente el viernes. Háganme acordar para que tengan ese material porque la verdad que vale la pena. Vale la pena. Es un libro muy completo. Muy completo. Es un buen complemento de esto que estamos viendo con Müller-Rockman. Así que me parece que son los dos mejores libros. Puede encontrarse alguna otra cosa, pero va a ser solo complementaria. Estos dos me parece que son como básicos. Si realmente quieren tener alguna referencia o historia completa de lo que sería el diseño gráfico. Hay una sola cosa que me he quedado sin mencionar. Aprovechamos poniendo la contratapa, que en este caso hoy es igual, no hay ningún cambio. Y es el hecho de que a partir de la aparición de la imprenta, ya en el siglo XVII, o sea, tengan en cuenta que la imprenta, si bien aparece en el siglo XV, 1444, según reza la historia, es recién 100 años después, a mediados del siglo XVI, cuando verdaderamente toma fuerza importante dentro de Europa o de lo que es el mundo occidental. Argentina, bueno, lo que sería el virreinato, llega recién en el siglo XVIII, la traen los jesuitas. No me acuerdo exactamente la fecha, yo tenía por ahí la fecha. Lo que sí es esa imprenta, cuando los jesuitas son echados a fines del siglo XVIII del virreinato y los franciscanos toman posesión de todo lo que tenían, esa imprenta estaba muy cerca de Córdoba. Es trasladada hacia otro punto de lo que era en ese momento el virreinato, y no volvemos a tener una imprenta hasta después de la Revolución. O alrededor de la Revolución, en los años cercanos a la Revolución. Fíjense la importancia que tenía. No, lo que yo quería señalar era dos cosas. Primero, que el diseño de tipografía, si bien amplió los referentes, el abanico de posibilidades de expresión, de algún modo también fue contribuyendo a la despersonalización de la escritura. Obviamente no puede compararse la escritura de trazo suelto, como puede ser la de un escriba, digamos, de un escritor, en definitiva, de libros, manuscritos, a una letra de tipos móviles. Y la otra cuestión es también, como les decía, si bien la imprenta aparece a mediados del siglo XV y se desarrolla en Europa en el siglo XVI, también empezó a utilizarse con estos especies de panfleto como una manera de distorsionar la información. Entonces, hoy de lo que tanto nos quejamos, al menos yo me quejo mucho, de la falta de transparencia en el uso de la información que tienen muchos medios, prácticamente todos. No conozco un medio imparcial, ninguno, de medios de comunicación, digamos. No es nuevo. En realidad, esa práctica de ocultar la verdad o de transformarla en una verdad que se acomode a los intereses particulares que yo tengo como comunicador, es una cosa que empezó a utilizarse desde los inicios. El Ars Moriendi es un ejemplo, ¿no?